Una vez vista la validación clínica, en cuanto al pronóstico, vamos a ver en esta quinta parte la validación clínica predictiva. En este caso, entonces, tenemos el otro estudio que quería mostrarles, que es el B20, validación clínica del ensayo Oncotype de diagnóstico B20. Su objetivo, determinar la relación entre el valor del RS y la utilidad de la quimioterapia en pacientes con receptor estrogénico positivo sin afectación ganglionar. Entonces, un estudio multicéntrico con ensayo previamente especificado de los 21 genes de Oncotype, un algoritmo determinado, criterios de valoración y plan de análisis. Entonces, se aleatorizaron pacientes con solo tamoxifen o tamoxifen más quimioterapia. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados son bien interesantes para tenerlos presentes. Entonces, un resultado alto del RS se correlaciona con mayor utilidad de la quimioterapia. Entonces, miremos esto. Aquí están todos los pacientes, todas las pacientes con tamoxifen más quimioterapia 424, con solo tamoxifen 221. Y este es el número de episodios de recurrencia. Aquí está la proporción sin recurrencia distante y hay un 4.4% de utilidad absoluta de tamoxifen más quimioterapia en todas las pacientes, pero ya desglosando las pacientes de acuerdo con su riesgo bajo, intermedio o alto, vamos a compararlas. Aquí vemos pacientes con un riesgo de recurrencia bajo. En línea continua está el tamoxifen más quimioterapia, como lo vemos acá, y en línea discontinua solamente tamoxifen. 218 pacientes, tamoxifen más quimioterapia, tamoxifen sola 135. Aquí están los episodios y no fue significativa esta diferencia cuando tenemos pacientes que tienen una recurrencia baja, es decir, un índice de recurrencia y un score de recurrencia bajo. Entonces, de esa manera, un riesgo bajo hace que utilizar tamoxifen solo o tamoxifen más quimioterapia sean iguales, no haya una diferencia significativa. O sea, estas pacientes que tengan ganglio negativo, que tengan el receptor de estrógeno positivo, ER2 negativo y que tengan un score menor de 18, es mejor darles tamoxifen que tamoxifen más quimioterapia, de acuerdo con este estudio. Luego, cuando ya tenemos un riesgo intermedio, aquí tenemos tamoxifen más quimioterapia en línea continua amarilla y tamoxifen solitos y a 12 años de seguimiento y la diferencia tampoco fue estadísticamente significativa. Pero cuando ya tenemos un score de recurrencia alto, mayor de 31, entonces mire la línea continua cuando yo le doy quimioterapia más tamoxifen y cuando doy solo tamoxifen, entonces hay un 28% de utilidad absoluta de tamoxifen más quimioterapia y con una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, aquellas pacientes que tengan un riesgo alto de recurrencia de acuerdo con el Oncotype se deben tratar con tamoxifen más quimioterapia. En cambio, aquellas pacientes que tengan una recurrencia baja o un riesgo bajo de acuerdo con el score de Oncotype, se les debe dar solamente tamoxifen de acuerdo con el estudio B20. El resultado del RS puede agregar una discriminación del pronóstico no siempre provista por los factores tradicionales de pronóstico. ¿Cuáles son esos factores adicionales? La edad, el tamaño del tumor y el grado de tumor. Entonces vamos a discutirlo y a revisarlo despacio porque esto es también muy importante. Entonces, en cuanto a la edad, el 44% de las pacientes menores de 40 años de edad tenían resultados bajos de índice de score de recurrencia. Es decir, que hay una gran fracción de pacientes más jóvenes para quienes la utilidad de la quimioterapia podría ser mínima. Se partía de una premisa, paciente joven le va peor, por lo tanto requiere quimioterapia. Pues bien, vamos a verlo ahorita en unas diapositivas, en unas gráficas, que hay un 44% de estos pacientes que a pesar de ser jóvenes no requieren quimioterapia, de acuerdo con el score de recurrencia porque es bajo. El tamaño del tumor. El 46% de las pacientes con tumores grandes, mayores de 4 centímetros, tenían bajos resultados de score de recurrencia. Entonces se parte de la premisa que tumores grandes requieren quimioterapia.
pero de acuerdo con el Oncotype, cuando tienen score de recurrencia bajo, que son cerca de un 46%, pues no se benefician de esa quimioterapia. Algunas pacientes con tumores pequeños, menor de un centímetro, tenían resultados intermedios o altos de recurrencia de score. También hay una premisa aquí. Se partía de la premisa que tumores pequeños no se benefician de quimioterapia. Pues bien, de acuerdo con Oncotype, hay tumores pequeños que tienen un alto índice de recurrencia, motivo por el cual requieren tamoxifen más quimioterapia. Grado del tumor. La evaluación de patólogos locales reveló que incluso para el caso de tumores pobremente diferenciados, el 36% de las pacientes tenían un resultado bajo del score de recurrencia. ¿Cuál es la premisa aquí entonces? Si se encontraba un tumor, de acuerdo con el patólogo, pobremente diferenciado, iba a quimioterapia. Pues tenemos que con Oncotype un 36% de esas pacientes no se benefician de quimioterapia. Y aproximadamente el 20% de los tumores pobremente diferenciados aún tenía un bajo resultado de la puntuación de recurrencia. Entonces, de igual manera, hay pacientes que se van a beneficiar de todas formas de esa quimioterapia. Entonces, miremos estas gráficas con detenimiento. Aquí está el score de recurrencia, el RS, y aquí está la edad del paciente. Y estos son los resultados del estudio B20. Muchos pacientes más jóvenes tienen bajos resultados de RS, motivo por el cual no requieren quimioterapia. Entonces, miren esto. Aquí tenemos pacientes menores de 40 años, 63, donde tienen un RS bajo, 44%, no es una cifra despreciable, cerca del 50%, no requieren quimioterapia, partiendo de la premisa que si era joven, necesitaba quimioterapia. Por otro lado, pacientes ya de edad avanzada, eh, probablemente no se beneficiarían de quimioterapia, pues con un índice de score, con RS, perdón, un score de recurrencia alto, requieren quimioterapia y tenemos aquí un 19%. Ahora, ¿qué tenemos acá? El tamaño del tumor, menos de un centímetro hasta más de 4 centímetros, y el score de recurrencia. Para el estudio B20, entonces, muchos tumores pequeños tienen valores intermedios o altos de recurrencia, con una P significativa, y entonces tumores pequeños, menores de un centímetro, tienen un índice de recurrencia bajo, 64%, o intermedio, 20%. O sea, estos pacientes se benefician, así tenga el tumor, sea pequeño, de tamoxifen más quimioterapia. Esto es muy, muy, muy importante. Por otro lado, si el tumor es grande, tenemos acá, si el tumor es grande, pues la premisa era las pacientes con tumores grandes van directamente a quimioterapia. Pues bien, tenemos un 46%, de acuerdo con el estudio B20 con Oncotype, que no se benefician de esa quimioterapia. ¿Por qué? Porque tienen un score de recurrencia bajo. ¿Y aquí qué tenemos? De acuerdo con los resultados del estudio 20, una proporción significativa de tumores de grado alto tienen bajos valores de recurrencia. Entonces, miren, aquí está el grado de tumor por la revisión del centro del ensayo, y el grado del tumor por una revisión por un centro especializado de referencia central. Entonces, aquí está por el centro del ensayo, o sea, el sitio donde se hizo el ensayo clínico. Aquí está una deficiente diferenciación del tumor, o sea, un tumor pobremente diferenciado que en teoría debería ir a quimioterapia, pero como vemos acá, un 36% de esas pacientes no se van a beneficiar de la quimioterapia porque tienen una recurrencia baja, un RS bajo. Y aquí en este caso un 19% cuando ya van a un centro especializado, tenemos un 19% que no se van a beneficiar porque tienen un RS bajo, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, digamos que en términos generales y resumiendo estos dos estudios que hemos visto, la utilidad de tamoxifen y el ensayo con Oncotype en el estudio B14, que fue el primero que revisamos,
de la utilidad de tamoxifeno en pacientes con receptor positivo de estrógeno sin afectación ganglionar. Recordemos que fue aleatorizado, ¿cierto? Y el objetivo es determinar si el Oncotype proporciona información sobre pronóstico, es decir, probabilidad de recurrencia, respuesta al tamoxifen, cambio en la probabilidad de recurrencia con tamoxifen o ambos. Y entonces la utilidad general de utilizar tamoxifen es importante. Entonces las pacientes se aleatorizaron y encontramos que al administrarles tamoxifen, la proporción sin recurrencia distante a los 10, 16 años era, se distanciaba de utilizar placebo. Es decir, recurrían más las pacientes con placebo que con tamoxifen. Ahora, cuando yo tengo ya discrimino las pacientes, de todas esas pacientes yo las distribuyo de acuerdo con el RS en bajo, intermedio o alto, como vemos acá. Miren cómo se benefician más las pacientes con solo tamoxifen con un score de recurrencia bajo, inclusive con intermedio y de una significancia importante. Ya cuando es alto, solo tamoxifen no serviría. No significa que uno no debe utilizar tamoxifen. Las pacientes se benefician de tamoxifen, necesitan es algo adicional a. Entonces, pacientes con un score bajo, solo tamoxifen. Pacientes con un score alto requieren de una terapia adicional al tamoxifen. Esto lo vamos a ver en la siguiente, en la siguiente parte de esta revisión.